Bueno, tienen ahí su boletín y el tema de hoy que vamos a hablar es valor, firmeza y determinación. Y en Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen como claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Y luego dicen, de modo que no tienen excusa. Y hoy voy a hablar de esas, para iniciar, vamos a platicar un poquito de una de las cosas hechas por nuestro Padre. Ahí tienen ustedes un pequeño resumen del salmón y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué nos están hablando del salmón? Pues van a ver qué grandes lecciones nuestro Dios tiene para nosotros a través de este animalito, que últimamente se ha vuelto muy popular para comer. En todos los supermercados encontramos carne de salmón, es una carne muy sabrosa, rosada, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Y la cita base del día de hoy con la que el Señor quiere hablarnos es Daniel 1:8, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando el Señor pone los temas, yo me admiro cómo Él, siempre se los he comentado, pero nunca me canso de hacerlo, cómo Él nos une a todos en el espíritu aún sin habernos puesto de acuerdo. Porque ni siquiera sabía que Osber iba a llevar hoy la alabanza, pero todo el mensaje de la alabanza es sean santos, porque yo soy santo. Eso es lo que dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Y el tema de hoy de eso se trata, de la santidad de los hijos de Dios. Entonces vamos a aprender un poquito de salmón. El salmón nace en los ríos del norte, del hemisferio norte, tanto de América como de Asia, como de Europa. Y el salmón necesita, es vital para que los huevitos del salmón nazcan, que sean puestos en esas aguas que son, primero que nada, súper frías. Y segundo, que son sin contaminación. Porque de verdad son los lugares del norte donde el hombre todavía no ha logrado hacer muchas cosas y entonces todavía hay bastantes lugares que están libres de la contaminación. Y en estos lugares, en esos ríos del norte, es donde los salmones llegan a poner cada año miles de huevos. Más o menos cada hembra pone 3,000 huevitos en cada vez que deposita los huevos, y no deposita una sola vez, deposita varias veces. Estos animalitos, estos salmones, cuando nacen, se llaman alevines, más o menos duran en el nido de 2 a 3 meses, y después de 2 a 3 meses empiezan a desarrollarse y emigran. Salen de su origen, de su casa, donde vieron la vida por primera vez, y son atraídos instintivamente hacia el mar y hacen un viaje de muchos kilómetros hasta llegar a las aguas del mar. En el mar, como dice en su resumen, andan un poquito vagabundeando por unos 3, 4, 5, 6 años. Varía el tiempo que pasan porque les cuento que hay diferentes variedades de salmón, no todos son la misma especie, hay diferentes variedades y cada variedad camina junta y cada variedad y cada grupo de salmones que nace regresan juntos al lugar de su origen. Pero durante este tiempo que van al mar, ellos es donde más se desarrollan. Y ahí comen de todo lo que encuentran y llegan a ser algunos muy grandes. Pero un día, y todavía los científicos no saben por qué razón, los salmones deciden dar la vuelta y regresar a su casa de origen. Y ese día que deciden regresar, ya no comen nada. Se acabó el banquete. Ya no comen. Empiezan de regreso y van a recorrer algunos desde 1,500 o 2,000 kilómetros, incluso 2,600 kilómetros de travesía, algunos. Eso lo hacen en el otoño y empiezan a regresar todos en una gran cantidad, pero cada
uno de los salmones regresa específicamente al río donde vio la vida por primera vez. ¿Cómo es eso? Tampoco lo saben los científicos explicar. Lo único que han logrado descubrir es que hay como yo leía que se llama imprinting, como una impregnación en el sentido del olfato, que ellos es como el sentido que los hace volver a ese lugar de origen. Pero miren, durante este trayecto, en el mar yo me imagino que no necesito uno mucha imaginación para pensar cuántos enemigos tendrán. Muchos de los salmones que nacieron de los 3,000 o 6,000 o 9,000, porque no sabemos cuántas camadas pone cada una de las mamás, se los comieron en medio del mar. Los delfines, las ballenas, todos los depredadores que se los comen. Además que tienen que enfrentar aguas diferentes a las conocidas. Un punto muy importante, el agua de los ríos, ¿qué sabor tiene? Y el agua del mar es diferente, de un lado al otro, como cambian ellos, ¿verdad? Muy diferente. A partir también de cuando regresan, tienen que llegar, y los ríos a los que van a llegar no son ríos suaves o remansos horizontales que casi no tienen declive. La mayoría de esos ríos son ríos con grandes desniveles y que tienen hasta cascadas. Aquí tenemos una foto de uno de los salmones que en su recorrido de regreso pegan unos brincos y se empujan con la cola y miren, de verdad, hacen cualquier cantidad de esfuerzo por llegar al regreso, de regreso a su casa. Y hasta ahí uno diría, bueno, pues sí es difícil, pero ni modo, si se necesita hacer el esfuerzo, se hace. Pero encima del esfuerzo que están haciendo los salmones, que no llevan nada de comida, porque en ese tiempo ellos pierden totalmente el apetito. Su único objetivo es llegar de regreso a su casa de origen. Y en el camino se encuentran, en primer lugar, con focas. O sea, aparte de los que ya se los comieron en el mar, cuando estaban en el mar, cuando empiezan a entrar en los estuarios de los ríos, las aguas se vuelven más suaves, más mansas. Y entonces ahí ya están los primeros depredadores. Las focas esperando, porque nosotros tuvimos oportunidad de comerlo con Ángel. Cuando están entrando a los ríos, háganse ustedes de caso que como que el agua cuando estaba borbollando. Así se miran, porque son tantos que brincan, pero de repente se miraba que en un lugar empezaba como a hervir más fuerte. Y nosotros decíamos, mira, mira, y qué si lo que pasaba que la foca por debajo ya venía. Entonces los pobres estaban desesperados por salir de ahí. Las focas, además de focas, miren, siguen brincando para arriba porque no hay más remedio que ir para adelante. Se encuentran con los osos, que también ellos en ese entonces es cuando se están alimentando porque ya viene el invierno. Y no, aquí solo uno, pero en los ríos hay varias familias de osos porque ellos saben que viene y que es la época de festín. Así que miren, los salmones van contracorriente, van contra los depredadores, van con hambre, pero van que van. Y no solo, también águilas, son alimento favorito de las aves, pero finalmente logran llegar. Logran llegar y están cansados, pero no hay tiempo de descansar ni de dormir. Cuando llegan, tienen otra función, tienen que aparejarse, un macho y una hembra. La hembra llega y directo y empieza con su cola, empieza a buscar las piedritas de grava del fondo de los ríos y con la colita los va moviendo hasta que hace un nido. Mientras tanto, el macho la está cortejando y ahí está ya solo las parejas. Pero hay unos jóvenes que también quieren cortejar y miren qué interesante. Estos jóvenes que están y que quieren cortejar a las salmones hembras, se llaman yaks, y ellos no tienen posibilidad de volver a tener familia, porque nunca llegaron a alcanzar la madurez. Se quedaron a mitad del camino y dijeron, vamos a aprovechar que ya vienen de regreso. Pero miren, esos que se quedaron a la mitad del camino,
llegan de regreso, pero no encuentran ni una que les haga caso. Porque no son buenos para ser padres. Entonces llegan, preparan el nido y entonces ya ahí ponen los huevos, el macho los fertiliza con su esperma y una vez que ha terminado este proceso, ya los primeros que se fueron eran de un color grisáceo, cuando regresan hasta su tono de piel ha cambiado, se han vuelto rojos y luego de unas cuantas semanas, tanto la hembra como el macho mueren. Y empieza otra vez el ciclo de vida. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene que ver mucho, porque la vida del salmón es para nosotros un buen ejemplo de lo que es la vida del cristiano. Nosotros salimos del Padre, venimos de su corazón amoroso. Él nos llamó a la existencia, existimos porque Él nos trajo a la existencia. Ya estábamos en su mente antes de la fundación del mundo. Él nos tenía preparados ahí para un tiempo, para un momento especial. Nacimos en el corazón transparente, sin mancha, sin contaminación del Padre. Pero vinimos a este mundo que es como ese mar que yo les mostraba en esas fotos que vimos hace un momento. Es un mar turbulento la vida, ¿sí o no? Es un mar donde hay cantidad de enemigos por todos lados, escondidos. Algunos hasta públicos, porque son tan grandes que no le importa que los veamos, ¿verdad? Pero nosotros, al igual que el salmón, deberíamos de tener en nuestro corazón la meta, el anhelo de volver a regresar a la casa del Padre. Una vez hemos llegado a los brazos de Cristo, nuestro enfoque debe de ser volver a la casa del Padre y nadar contracorriente, haya lo que haya que hacer, los enemigos que estén por delante, no importa, vamos para adelante. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Él es digno de la honra y la gloria. Vámonos a Daniel, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Lo tienen, mis hermanos? Bueno, dice la palabra de Dios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Lo primero que tenían que ser, ¿cómo era? Muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Es importante recordar aquí que esa invasión de Nabucodonosor que sitió a Jerusalén fue debido a que este pueblo, que era el pueblo de Dios, había abandonado a su Señor y no lo había obedecido. A pesar de todos los mensajeros que él envió a advertencias, ese pueblo se alejó de Dios y llegó un momento en que el juicio de Dios se cumplió sobre ellos. Y vino Nabucodonosor y los sitió. Pero lo interesante de aquí es que llegan y se llevan a esa gente como rehenes, cautivos, a Babilonia, que Babilonia, recuérdense, fue el lugar de donde salió Abraham, de Ur de Caldea, de los babilonios. Y que cuando Abraham le dijo a su siervo que fuera a conseguir esposa para su hijo Isaac, el siervo le preguntó, y si no consigo ninguna, ¿será que me llevo a tu hijo para allá? Y Abraham le dijo, de ninguna manera, para allá no regreses. Porque regresar a eso era lo peor que podía haber. Porque era del lugar de donde Dios lo había sacado poderosamente. Nosotros fuimos sacados ¿de dónde, mis hermanos? De la vida sin sentido,
del mundo, de Egipto. Fuimos liberados, fueron rotas nuestras cadenas. Para nosotros regresar a Babilonia, que es el mundo, no tendría que tener, pero ni pasarnos por la mente. No solo no regresar, sino lo que nos llevamos todavía de allá, como estos que se llevaron algunas cosas santas, pero aparte de eso se llevaron muchas cosas que quizá no lo eran tanto. Nosotros, las cosas que nos trajimos del mundo en nuestra mente, en nuestras costumbres, que hace 2 semanas, ¿se recuerdan que hablamos un poquito de eso? Cuando hablamos del tema de celebración. Nos traemos muchas costumbres, tradiciones, heredadas. Hay que sacar el mundo de adentro. No solo hay que salir de él, sino que hay que sacar lo que se quedó todavía metido en nosotros del mundo. Y están en este lugar estos jóvenes, pero a mí lo que me llama la atención son las características que dice de ellos la palabra de Dios. Primero eran sin tacha. Sin tacha, quiere decir que estaban delante de los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, varones de rectitud. Pero aparte de eso, tenían buen parecer, o sea, eran atrayentes a la vista. La gente podía, por lo que se veía en ellos, admirarlos. Pero no solo eso, ellos habían sido enseñados. ¿En qué dice la palabra? En toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Ellos habían sido enseñados en toda sabiduría, por lo tanto ellos eran hombres temerosos de Dios. No eran cualquiera, pero aparte de todo eso, tenían, ¿qué dice? Sabios en ciencia, o sea, tenían conocimiento y aparte tenían entendimiento. Una cosa es que yo sepa, 2 más 2 es 4. Y otra, que lo entienda en el proceso de lo que significa adicionar números. No son la misma cosa. Una cosa es saber, conocer y otra es entender. Y además de eso, los describe como idóneos. Eran los cabales para estar en el palacio del rey y el rey manda que les enseñen cómo es en la casa de Babilonia. Imagínense estos jóvenes que estaban sabios en toda clase de sabiduría y son regresados al lugar donde para ellos era el peor lugar que se podía ir, porque ellos eran hijos de Abraham. ¿O no? Lo regresaron al peor lugar de la tierra donde ellos podían haber querido ir. Y eran príncipes, y siendo príncipes estaban como prisioneros, aunque sea en el palacio del rey, aunque sea que les sirvieran la comida del lugar del rey, al fin y al cabo que eran prisioneros en ese lugar. Pero ahí, desde el mismo momento que llegaron, Daniel, que su nombre significa justicia de Dios, o Dios es mi justicia, eso significa el nombre de Daniel, él hizo una propuesta en su corazón. No me voy a contaminar. Aunque esté lejos de la casa, aunque esté lejos de mi Jerusalén, la ciudad de Dios, aunque esté lejos del monte santo de Dios, yo aquí no me voy a contaminar. Ahora, ¿por qué? Y aquí es algo muy importante y por eso la primera palabra del nombre del tema de hoy es valor. Y valor tiene varias significaciones. No solamente lo de la fuerza para no hacer determinadas cosas a resistir. Uno de los significados de valor es la cualidad por la que una persona o cosa merece consideración o aprecio. ¿Qué peso tiene en nuestra vida el Señor para apreciarlo? ¿Cuál es el valor de Dios y su palabra en mi vida? Ese es un valor. ¿Estamos bien? Además del peso o los méritos que merece para que nosotros lo apreciemos, ¿cuál es el precio de determinada cosa? Aquí, por ejemplo, está cuál es el valor de unas tierras. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el valor de tu vida? Y dice la palabra
en la cual no se pagó ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, dando a entender que nuestra vida es aún más valiosa que todo lo que el ser humano y en este mundo puede considerar de valor. Hay un valor muchísimo superior y que no es posible de cuantificar, que es la sangre de Cristo. Entonces vamos hablando de dos cosas: el valor que para nosotros tiene Dios en nuestra vida, el peso que tiene sobre nosotros su palabra, cuál es el valor de nosotros para Él, también la importancia de aquí vuelvo a decir lo mismo, de un dicho o hecho. ¿Cuál es la importancia que tiene para mí, el valor que tiene en mi corazón la palabra de Dios? Otra descripción de valor es la característica principal de lo que es correcto o no es correcto. Y hablábamos hace 2 semanas la importancia de discernir. El discernimiento es un don de Dios, porque necesitamos separar lo que es de lo que no es. Y un valor nos da esa característica, poder discernir. Valor también es tener la energía y la voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas como las que este muchacho estaba afrontando en Babilonia. Era un tiempo de crisis, era un tiempo de dificultad muy grande. Y además es la capacidad de soportar situaciones desagradables. Miren toda la significancia de valor y todas estas características de valor estaban en Daniel. Cuando él dijo: no me voy a contaminar, él se lo propuso en su corazón. Era porque para él pesaba mucho quién era Dios en su vida. Porque para él pesaba mucho lo que Dios hablaba en su palabra, porque él la conocía. Para él pesaba mucho su misma vida, que sabía cuán valiosa era para Dios. Y él recibió el valor, la capacidad de discernir, la capacidad de enfrentar las situaciones difíciles y la capacidad de ir para adelante como el salmón contracorriente. Porque todo en este lugar era en contra de los hijos de Dios. Amén. Vamos a ver un poquito cómo era de tremenda esta situación de estos jóvenes. Cuando ellos fueron llevados, lo primero que sucedió es que el rey dijo que a esos jóvenes que eran tan especiales se les diera de comer la misma comida que ellos. Y segundo, también el carcelero que los tenía bajo su cargo les cambió los nombres. A veces nos cuesta ponernos, como les he dicho, los zapatos de la persona. Pero pongámonos en los zapatos de Daniel. Cuando le iban a servir carne de cerdo, cuando le iban a dar de comer o tomar licores que él sabía que para él no eran. Cuando le pusieron un nombre, su nombre era su identidad. Dios es mi justicia. Y le ponen Belsasar, siervo de Bel. Y junto con él habían otros 3 jóvenes que también son importantes porque eran amigos. Y está Ananías, que su nombre quería decir: el Señor se ha compadecido. Y estaba Misael, ¿quién es como el Señor? Y estaba Azarías, el Señor ha ayudado. Y miren, y a cada uno les pusieron un nombre babilónico, diciéndoles que eran algo que tenía que ver con sus dioses, que para ellos la idolatría era la cosa más horrible y espantosa y abominable que podía haber. Y los empiezan a llamar con los nombres de los dioses paganos. Pero él decidió no contaminarse y miren lo primero que sucede. Voy muy rápido porque el punto no es leer todo Daniel, pero es importante que lo leamos para entender el tema de lo que es la firmeza y la persistencia. Él no solo tuvo una determinación y una decisión en su corazón, sino que ésta la sostuvo con firmeza y con persistencia todo el tiempo. Y firmeza quiere decir estabilidad, seguridad, consistencia, convencimiento y persistencia. Ese es el significado de la palabra firmeza. Y en Pedro
Pedro nos hace a nosotros en la segunda carta de Pedro una advertencia. Acompáñenme y léanla en su Biblia y subrayenla, porque esta palabra es para nosotros hoy. Y dice Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Como el salmón, contracorriente es la vida del Hijo de Dios. Contracorriente, contra la corriente del mundo. Y por eso también Pablo nos dice, no os acomodéis. Porque hay un dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Cristiano que se duerme, que se acomoda, se lo lleva el mundo. Así que cuidado, cuidado. Como el salmón, para adelante, sin retroceder. En Daniel 2, 14, 28 sucede algo importante, interesante. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y cuando se despierta en la mañana ya no se acuerda que soñó. No sé si a ustedes les ha pasado. Uno tiene un sueño, ya no se acuerda qué fue lo que soñó, pero sabe que soñó algo y uno quisiera volver a saber de qué se trató, porque fue algo o que le causó alegría o que quizá le causó temor. Y este fue el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño. Cuando se despierta, manda a llamar a todos los sabios del reino para ver quién le dice su sueño. Y entonces ellos le dicen, ay, rey, pero eso no se puede. Dinos tú lo que soñaste y nosotros te lo interpretamos. Ah, no, dice, si ustedes no me dicen qué soñé, los mando a matar a todos. Algo fuera de onda el rey, ¿va? ¿Cómo vamos a saber? Pero lo interesante de todo esto es que llegó la noticia a oídos de Daniel. Y Daniel, cuando escuchó lo que estaba pasando, dice la palabra que habló con sabiduría y prudencia. ¿Cómo fue que habló? Así debiéramos hablar nosotros siempre. Con sabiduría y prudencia. Él fue con el jefe de los carceleros y le preguntó qué era lo que estaba pasando, que él quería enterarse. Y al hablarle con sabiduría y prudencia, logró la información necesaria. Y entonces, él en lugar de decir, ay, qué loco está el rey, ¿quién le va a poder interpretar si él ni siquiera sabe lo que soñó? Inmediatamente fue con sus amigos, con Misael, con Ananías, con Azarías, y les dijo, miren, pongámonos en oración. Es necesario que clamemos a nuestro Dios para que Él nos revele el sueño y la interpretación, porque si no aquí va a ser una matacinca terrible, y en la cual nos vamos hasta nosotros. Y ellos se pusieron en oración, intercesión, pero no con cualquiera. Él no fue a decirle a todos los que no eran de su reino, juntémonos para orar. No se trata de, ¿cómo se llama esa palabrita que está ahora muy de moda? Ah, no, la otra, cuando se juntan todos, no importa. Ah, el ecumenismo, esa cabal, que se juntan todos, no importa quién, para orar. Pero cada quien estará orando a su Dios. Pero aquí, Daniel no fue a orar con todos los que estaban en el reino, con todos los magos, con todos los idólatras. Él fue con aquellos que sabía que tenían una misma fe, para clamar al único y verdadero Dios que les trajera revelación y sabiduría. Y así fue, vino el Señor, no solo le mostró el sueño a Daniel, sino que le dijo de qué se trataba el sueño. Y le mostró esa imagen que era la que había visto Daniel, una imagen que tenía cabeza de oro, que tenía luego los muslos de plata, el pecho y los brazos, y luego tenía bronce, al final tenía hierro, y en los pies tenía una mezcla de hierro y de polvo. Y viene y se la revela el Señor, el sueño, le revela también qué significa, y viene Daniel y se lo cuenta a Nabucodonosor. Ya se pueden ustedes imaginar cómo estaba ese rey. ¿Cómo estaba? Asustado podría ser una descripción. ¿Otra palabra? Asombrado. ¿Qué más? Este sí sabe. Admirado. Y admirado. Y entonces le dice, oh tú, gran sabio, ¿cómo has podido tú hacer semejante cosa y averiguar el sueño? Porque cabalito, eso fue lo que soñé. Y yo no se lo dije a nadie porque ni me acordaba.
Y viene Daniel y le dice, momentito, don Nabu. Yo no soñé, ni me lo imaginé, ni me lo saqué de la manga. Es porque yo tengo un Dios poderoso, un Dios que revela hasta lo más escondido. Y le dio toda la honra, toda la gloria a su Dios. No buscó favores y privilegios para él, porque bien los podía haber buscado en ese momento. Pero la gloria se la dio ¿a quién? Al Señor su Dios. Pasa el tiempo y lo admirable es que en el tiempo que los israelitas estuvieron presos en Babilonia, se sucedieron varios reinos. Primero estuvieron los babilonios, después estuvieron los persas, después estuvieron los griegos. En fin, vinieron diferentes, no fueron varios, hubieron varios reinos. Primero fue Nabucodonosor, después fue su nieto Belsasar, o su hijo, en algunas versiones dice hijo, en otras dice nieto. Después estuvo el rey Darío, que era el rey de Persia, y finalmente vino Ciro, que fue el que les dio el edicto de salir. Pero en todo este tiempo que hubieron estos diferentes reyes, estos jóvenes permanecieron en la cúpula de consejeros del gobierno. Y el segundo caso que nos narra el libro de Daniel es cuando Nabucodonosor tiene otro sueño. Y, aquí no es el segundo sueño, sino que en Daniel 3 es cuando el rey decide hacerse una estatua grandísima, porque es aconsejado por algunas personas que le dicen, aquellos que son así un poquito, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Culebreros, ahí queriendo sobar la leva, y le dicen, mire, es que tú, oh rey, eres maravilloso, tú tienes una gran sabiduría, tú debieras de hacerte una gran estatua. Y uno que no necesita mayor cosa que le digan, él rapidito fue y se hizo la estatua. Y se hizo una estatua muy, muy grande, dice que era de 30 metros de altura y de 6 metros más o menos de ancho. Y dio la orden de que todos, cuando oyeran sonar los instrumentos musicales, debían doblarse en dirección a la estatua, arrodillarse y adorar la estatua. Y entonces, pues esto era una franca idolatría, ¿verdad? Una idolatría tremenda. Pero ante la idolatría que el mundo propone, y ahora la idolatría pasémosla a nuestro tiempo. No me dio mucho tiempo la vez pasada de hablar de todas las fiestas que no debemos de celebrar ya como hijos de Dios. Pero una de ellas, y la que tenemos más próxima, es Halloween. Es una idolatría y una contaminación de corazón que el mundo propone. Y que dice que no es más que juego de niños. Pero a quien se adora, el trasfondo de eso, es a Satanás. Se rinde culto a demonios. Más adelante, el mundo, porque la vez pasada no voy a retroceder otra vez a la prédica de hace 15 días, pero ustedes la pueden oír para, si no tienen los que no vinieron. El mundo nos propone una celebración que parece que es cristiana, pero que no tiene nada que ver con los hijos de Dios, y es la Navidad. Y como decía un pastor por ahí, ¿yo por qué se los digo y por qué se los repito? Él decía porque le gusta molestar a su congregación. A mí no me gusta molestar a la congregación. Pero me han puesto para que recuerde y para que les cuente a quienes no lo han oído y para que venga entendimiento del Señor por qué lo hacemos. Nuevamente estamos aquí. Y como decía Pedro, a mí no me importa estarle repitiendo las cosas con tal de que nos entren en el corazón y se nos queden grabadas en la mente para honrar debidamente a nuestro Padre. El Señor nos ha mostrado. La Navidad es una fiesta muy difícil para los cristianos tomar la decisión de dejarla y entender por qué. Porque si nosotros vamos y decimos a alguien es que los frutos de la Navidad son tan malos, pues casi todos estaremos de acuerdo con ello. Es la época en que más asesinatos, borracheras, accidentes, hogares separados. O sea, los frutos no tienen nada que ver. Luego, el invitado de honor, el agasajado, no está en ninguna de las casas donde se celebra. Y si está, es por 5 minutos a la fuerza. Es el rato de sentarse a rezar. Y después,
comidona, bebidona, musicona, de todo lo que el mundo ofrece. Y la pregunta sería, ¿está de acuerdo nuestro Dios en que se le celebre de esa manera? Él se siente verdaderamente agasajado con eso. Cada quien tiene que responder a esa pregunta. Pero nosotros estamos igual ante esas propuestas que el mundo presenta, de que doblemos la rodilla y de que hagamos como todo el mundo hace, porque como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo tengo que hacer, porque no debe ser tan malo. No se dobla las rodillas. Aún si los enemigos azusan el fuego, porque a quién no le va a venir la familia y le va a decir, ya te volviste pandereta, ya te volviste aleluya, estás loco, eres un radical. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Amén. Que digan lo que quieran. Nos abandona la familia, nos abandonan los amigos, perdemos muchas cosas. Pero aunque el enemigo azuse el fuego y cause dolor en el corazón, no se dobla las rodillas. ¿Qué? No. Gloria al Señor. Y aquí hay un punto esencial. El rey Nabucodonosor se entera de que no solo Daniel, sino que habían 3 que no lo estaban haciendo lo que él había dado la orden, porque los chismosos llegaron a decírselo. Y cuando vienen y los manda a llamar y les dice, bueno, ¿y ustedes qué pasa? ¿No lo van a hacer? Hay respuestas que el cristiano debe tener en la punta de la lengua. No voy a hacerlo, ni siquiera tengo que ponerme a discutir con usted las buenas características que puede tener su propuesta. Hay cosas que ya no debemos ni siquiera que considerar con nuestra mente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Usted considera el dar soborno? Ni siquiera. ¿Usted considera, le doy factura o no le doy factura? No se considera. No se considera. ¿Usted pone en consideración si debe robar o no debe robar? ¿Verdad que no? Hay cosas que ya nosotros, no, igual que estos 3, podemos decir, momentito, ni siquiera tengo que ponerme a pensar ni considerarlo. Es no. Mi respuesta es no. Y aquí miren, los mandaron al fuego, a un horno que estaba, dice la palabra, encendido 10 veces más de fuerza que lo normalmente. Y cuando los fueron a echar a Misael, a Azarías y a Ananías, los soldados que los iban a echar se achicharraron cuando estaban afuera. Y ellos cayeron entre el foso. Y el rey de repente se le ocurrió ver de lejos y dijo, y no que eran 3, pues que hacen 4 ahí. ¿Pueden ver la figura? Porque estaban los 3 varones y había un varón más. Estaba la presencia del Señor con ellos, protegiéndolos. Gloria a su nombre, gloria al nombre del Señor. Cuando estamos en una situación de fuego, cuando la palabra en Isaías 43 dice, aunque pases por fuego, por llamas de fuego, no temas, porque si pasas por fuego, no te quemarás. Esa palabra es para mí. Es para ti también. Cuando el Hijo de Dios es fiel, más fiel es Él. Incluso nosotros le podemos fallar, pero Él no falla. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. No es una carrera de velocidad. El salmón no es el primero que llegue, sino que el que llegue. No se trata de correr, se trata de permanecer y de permanecer en la verdad y de ser guiados por el Espíritu Santo en cada paso del camino. Es una carrera de resistencia, la llegada a la morada del Padre. En Daniel 5:1-23 está Belsasar, que como le dije, en algunas versiones dice hijo y en otras dice nieto de Nabucodonosor. Y Belsasar está haciendo algo tremendo. Está haciendo
una gran fiesta, pero en esa fiesta hay desenfreno, hay lujuria probablemente, hay borrachera, hay todo lo que la carne pueda pedir. Y viene y en medio de esa gran fiesta que tenía, manda a sacar de las bodegas los utensilios que eran de uso santo para el Señor. Cuando mirábamos hoy los muebles del tabernáculo en la hojita, cuando nosotros vemos esa enseñanza, parte de las cosas que queremos reconsiderar es que esos muebles son más que un mueble de madera o de oro, son el mismo Señor Jesucristo y su obra por nosotros. Y los utensilios que estaban dedicados al Señor eran santos, eran consagrados para Dios, no podían tener otro uso, ningún hombre, por muy santo que fuera, los podía usar, porque eran las copas, las tenazas y todas las cosas de uso sagrado del Señor. Y este insensato rey Belsasar viene y no solo estaba pecando, sino que manda a traer esas copas y pone en ellas a sus invitados y él mismo a beber en medio de esa parranda, de ese desenfreno. El Señor tiene celo por su casa, mi hermano. Usted es un instrumento consagrado del Señor. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Usted ha sido separado para Dios, no para andar en cualquier lado, no para andarse juntando y haciendo lo que se le da la gana, porque usted tiene un precio y usted le pertenece a Dios. Esa es la verdad. Y estando en ese desenfreno, aparece una mano en medio de la cena de Belsasar y en la pared hay una escritura. Y el rey se asusta y manda a averiguar, que alguien le venga a decir qué dice en la pared, porque vieron la mano que escribió, pero nadie entendía qué decía. Mandan a llamar también a los sabios y nadie puede decir. Entonces la misma esposa del rey le recuerda que en tiempo de su padre estaba Daniel, un hombre sabio que podía interpretar las cosas porque su Dios le daba revelación. Y entonces mandan a traer a Daniel. Y Daniel solo entra y al chilazo dice lo que es. Rey, ahí lo que dice. Primero le hace un ofrecimiento. Si tú me das la interpretación, yo te voy a dar honores, te voy a dar dinero, te voy a subir de puesto. Ya se me había olvidado quién eras, pero voy a traerte otra vez de regreso. Y Daniel dice, quédate con tus regalos porque a mí no me interesa nada de lo que tú tienes. Así debemos nosotros decir, no nos interesa nada del mundo. Que se quede con todo. No nos interesa. Porque nos interesa la gracia y la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida. Porque nos interesa honrar a nuestro Padre. Y entonces le dice lo que va a suceder y le dice, has sido pesado, encontrado culpable y esta noche te será quitado el reino. Y ese día entra Darío y se acabó el reinado de Belsasar. Con las cosas del Señor no se juega. No se juega. Los que estuvimos aquí el sábado pasado nos lo repitieron varias veces. No podemos jugar con las cosas santas del Señor. Y por último, Darío da un edicto. Y el edicto era también que era irrevocable. Esto quería decir que si alguno no hacía lo que el edicto decía, entonces iba a ser castigado con la muerte. ¿Y saben por qué estaba así decretado esto? Porque los enemigos de Daniel veían que él tenía mucha influencia y lo querían sacar. Y la única manera de sacarlo era poniéndole trampas que fueran en contra de su fe. Y entonces vienen y lo acusan y le dicen, miren, él no hace lo que tú has dicho. Tú dijiste que no se podía pedir a ningún Dios, solo a ti, que no se podía ir con ningún Dios, pero él no hace caso. Todos los días va a orar a su Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Abre la ventana y todos lo miran que lo está haciendo y que te está desobedeciendo. Y Darío, ¿sabían ustedes? Ese rey quería a Daniel. Cuando lo oyó, se puso re triste. Ay, no puede ser, dijo, y lo quiso salvar. Pero los enemigos le dijeron, no se puede, porque tú dijiste, ahora lo tienes que echar al pozo de los leones. Y entonces
Darío, con mucho dolor en su corazón, lo mandó a traer y dijo que lo echen al foso de los leones. Pero antes de echarle, le dijo: mira, ruega a tu Dios que te salva todo el tiempo. Estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy repitiendo en memoria, no me sé de memoria las citas. Pero le dice: ora, a ver si Él te salva. Y lo meten entre el foso de los leones a Daniel. Y Daniel es salvado también del foso de los leones. Cuando somos puestos en un predicamento difícil, es el momento de dar testimonio de ante quién se doblan nuestras rodillas. Tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo al que rendimos honra, gloria y alabanza todos los días de nuestra vida, no solo un día al año. Un día al año nos acordamos de Él. Y no nos acordamos de Él como un bebé. Nos acordamos de Él como un hombre en la plenitud de la vida, que dio su vida a favor de nosotros y que derramó su sangre hasta la última gota y que no se quedó muerto, sino que ha resucitado y que por eso merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él es digno de toda la honra. 1 Corintios 10:12. Así que, ¿qué dice ahí? El que piense estar firme, mire que no caiga. Todavía no hemos llegado. Estamos en el camino, pero no hemos llegado. Y es de todos los días, porque no se trata de nuestro propio esfuerzo. El salmón va brincando. Dios le ha dado también al salmón la gracia para llegar, porque no llegarían si el Señor no los sostiene y los lleva. Pero más aún nosotros podemos estar y permanecer y crecer y ser santificados cada día, porque Él nos ha dado la gracia y la misericordia. Pero ojo, miremos, tengamos cuidado, porque hay un enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Y miren, a los del mundo ya están entre las fauces. ¿Para qué se los va a querer comer? Ya los tiene. ¿A quién busca devorar? A los santos, a los hijos de Dios. Les quiere poner trampa para ver en qué caen. Y si no los puede apartar eternamente, por lo menos hacerlos sufrir y estarlos acusando y hacerlos sentir que no valen nada. Pero tenemos un Dios por nosotros. Pero cuidado, miremos que no caiga. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Por tanto, amados míos. Y esto yo hago estas palabras mías, mis hermanos. Amados hermanos míos que están aquí hoy, domingo, compartiendo, que estamos partiendo la palabra, que estamos degustando la palabra del Señor. Huyamos de cualquier idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros. Mire, nadie nos puede venir a decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, como que fuera una receta de cocina. Porque a cada momento se nos presentan tentaciones y diferentes circunstancias en las que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Y yo estoy segura que a todos aquí hemos tenido esa experiencia. El Espíritu Santo nos habla y nos dice no, nos hace sentir algo que uno sabe que no. Y uno a pesar de eso lo hace o no lo hace. Porque hay cosas que no solo el Espíritu Santo, la palabra dice que las hagamos. Y aunque las dice ahí, es que todavía yo no lo creo. Es que a mí todavía no me ha hecho rema. Mire, si no se trata de que se le haga rema a usted, ya está el rema ahí. Eso ya es palabra de Dios. Usted a su hijo no le dice que le obedezca cuando entienda. ¿Verdad? A ver, hijito, te voy a decir de un día cuando tengas 20 años y entonces ya entendás, entonces vas a ser obediente. ¿Así imaginan ustedes eso? La palabra de Dios está para ser obedecida.
Y no es duro sus mandatos son miel y son una delicia y son de bendición para nuestra vida. A quienes los bendice es a nosotros. A nosotros es el que nos bendice la palabra. Amén. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Quisiera que me acompañaran a Daniel 10. Cuando la tengan me dicen amén. En el versículo 11. Vamos a empezar desde el versículo 10, desde el capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí habían pasado varios reyes. Había pasado bastantes años presos en Babilonia. Pero lo que Daniel se propuso, lo logró. No se había contaminado, había permanecido fiel. Y el Señor en este tiempo le está trayendo revelaciones que hasta el día de hoy están llegando a nosotros, porque unas eran para su tiempo, para el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, porque se estaba cumpliendo el tiempo que Jeremías había profetizado, y él estudiando la palabra se dio cuenta que estaba ahí, había orado al Señor, había clamado al Señor, y su oración era de arrepentimiento. Él había sido un varón íntegro delante del Señor. Cuando ora, a mí su oración me impacta, porque él dice: Señor, perdónanos. No dice perdónalos, dice perdónanos, porque nosotros hemos pecado contra ti, nuestros padres, nuestros antepasados, nosotros también, todos te hemos dejado a ti y hemos hecho lo que no te agrada. Y le pide, dice Daniel, es la confusión de rostro. En otras palabras, la vergüenza es mía. La vergüenza es de nosotros, porque sabiendo quiénes somos, que somos tus hijos, que tenemos un Dios de poder, no hemos acudido a Él, sino que hemos hecho lo opuesto. Estoy avergonzado, Señor. Nuestra es la confusión de rostro, pero tuyo es el tener misericordia y perdonar. Tuyo es el tener misericordia y perdonar. Y así, cuando nosotros fallamos, podemos llegar confiadamente, dice la palabra, porque hay sangre que fue derramada por nosotros y que tenemos acceso a esa sangre por medio de Jesucristo. Y podemos decir: Señor, estoy avergonzado, estoy avergonzada, porque sé que te he fallado nuevamente, pero mía es la vergüenza, pero de ti es tener misericordia y perdonar. Y el Señor dice: pues ni modo, porque al que confiesa su pecado y cree en Jesucristo, el Señor hará lo que es justo, le perdonará, dice Primera de Juan 1:9, le perdonará. Y en el versículo 11 dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Cómo le dice el Señor a Daniel? Varón muy amado. ¿Quién de nosotros no quisiera recibir esa palabra del Señor y que te dijera: varón o varona muy amada? No solo amada, muy amado, muy amada. Ojalá pudiéramos recibir esa palabra preciosa del Señor. Y el Señor le dice a Daniel: varón muy amado, está atento a mis palabras que te hablaré. Y en el 12 le dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
¿Desde cuándo fue escuchado Daniel? ¿Desde cuándo fue amado? ¿Desde cuándo fue protegido? ¿Desde cuándo el Señor le mandó todo lo que necesitaba? Desde que Él se propuso en su corazón no contaminarse. Amados, amadas, que estamos aquí hoy reunidos, de verdad, en el nombre de Jesús, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Tengamos ese valor en todo el sentido. Valoremos quién es Él para nosotros. Valoremos lo que dice su palabra. Pidámosle la característica de resistir y de soportar lo que tengamos que soportar y de tener el valor de acometer en las decisiones que tenemos que decir no o en las que tenemos que decir sí. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Eso trae esa bendición preciosa del Señor. El Señor lo sostuvo. Le dio a Daniel la capacidad de influenciar a otros. Imagínense ustedes, esa decisión que él tomó, les alentó a sus amigos para decirle no también a Nabucodonosor cuando les dijo que se hincaran ante la estatua. Y no solo a él, hasta el mismo rey reconoció, hizo una confesión: tu Dios de verdad es un Dios de verdad. El pagano. Porque cuando nosotros damos testimonio, aún los que no creen reconocen que hay algo especial en ti. Aún ellos. Tal vez no lo puedan decir porque el orgullo impide. Pero Dios es exaltado cuando se testifica con las palabras, con los hechos de una vida de rectitud delante del Señor. Voy a pedirle a mis hermanos que pasen, vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Tenemos unos minutos para glorificar el nombre del Señor. Si necesitamos hoy volvernos al Señor porque sabemos que hay algo en nuestro corazón que no está bien. Levantémonos, postrémonos delante de Él, clamemos su misericordia. Y si estamos llenos de su presencia y hemos permanecido, démosle las gracias, porque no es por tus méritos que estás de pie. Es Él el que te sostiene. Es Él el que te mantiene en el camino. Démosle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Padre amoroso. Y termino con esto. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Dejemos nuestras cosas a un lado. Dejemos nuestras cosas. Acerquémonos confiadamente a nuestro Padre. Él está en medio de nosotros esta mañana. Él estaba aquí aún antes de que viniéramos, porque nos ama. Y podemos decirle, Padre, Padre, confiadamente, dile, Padre, Padre nuestro, bendito sea tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, que es el nombre más hermoso que hay, Señor. Ante ti venimos, Señor, dándote gracias por tu misericordia, porque si estamos aquí es por misericordia, y confesando nuestra necesidad de ti. Te necesito y te pido perdón. Porque hoy, Señor, tú me has hablado y me has mostrado en cuántas cosas mi corazón no te es fiel. En cuántas cosas, Señor, me he acomodado. Y cuántas veces en lugar de tener mi mirada fija en donde tengo que ir, al monte Sión, a estar contigo, Señor, me quedo en cosas vanas. Perdón, Padre. Perdón, en el nombre de Jesús. Me acojo a ese sacrificio. Jesús es mi justicia. Y Jesús es mi camino a ti. Y Jesús es mi fuerza y mi escudo y mi fortaleza. ¿A dónde iré lejos de ti, Señor?
Quiero serte fiel, quiero permanecer, Señor. Dame tu gracia. Y quiero alabarte con todo mi corazón, en espíritu y en verdad, Señor. Quiero proclamar que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres mi Padre. Bendito y bendito y bendito y bendito sea tu nombre.